Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Hoy vamos a hablar de un hecho positivo que hay que resaltarlo. La semana anterior, la Asamblea Nacional finalmente, en segundo y definitivo debate, aprobó las reformas al Código de la Democracia. Más de 160 artículos, quizás había dudas, incertidumbres respecto de estas reformas. Finalmente fueron aprobadas y hoy el país puede decir que se cuenta con una herramienta jurídica para que haya mayor transparencia, para que haya mayores controles en las campañas electorales. Está con nosotros la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, asambleísta Jimena Peña, a quien le damos la bienvenida. Bueno, creo que resultó más allá de las aspiraciones que inicialmente se tuvo respecto de estas reformas. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un gusto poder dialogar con ustedes en este espacio. Un saludo también a todos los ciudadanos que nos escuchan y nos ven. Creo que la Asamblea Nacional cumple con el país. Hemos superado las expectativas. Como usted bien menciona, Miguel, muchos sectores daban por hecho que la Asamblea no iba a tener esa capacidad de consenso para aprobar reformas a una ley que ciertamente es fundamental, sobre todo cuando estamos cerca de un año preelectoral. Y además, por los límites de tiempo, las circunstancias en las que se encontraba el proyecto de reforma, indudablemente generaban una serie de alertas y preocupaciones. Sin embargo, creo que la voluntad política de todos los sectores de la Asamblea Nacional, yo creo que ahí es importante resaltar que hubo un compromiso de todos los sectores políticos, de los legisladores independientes también, que hicieron algunos aportes. Es decir, hicimos un trabajo de procesamiento integral, transparente, oportuno, con el liderazgo del presidente Litardo, y fue así como en efecto logramos este consenso. Hay las herramientas jurídicas ahora. ¿Cómo lograr que haya mayor transparencia en los procesos, que se permita con los controles que no se repitan casos lamentables como Arroz Verde o Sobornos 2012-2016? Así es, Miguel. Yo quisiera hacer una precisión. Si bien, digamos, la coyuntura nos obliga a ver el caso más reciente, no podemos ponernos una venda en los ojos. El tema de falta de transparencia realmente es un tema que afecta a todas las organizaciones políticas y no solamente desde los últimos 10 años, sino probablemente desde varias décadas atrás. Pero la voluntad política ha sido hoy responder con una legislación que ciertamente fortalece la transparencia a través de mecanismos de control que son importantes. Este sistema de interconexión de datos con la Contraloría, la Fiscalía, la UAFE. Imagínense que se crea una unidad complementaria antilavado en el Consejo Nacional Electoral, precisamente para que se pueda efectuar este sistema de interconexión de datos, y además por primera vez se califica a las organizaciones políticas como sujetos obligados a informar. Eso las hace sujetas al control de la UAFE de manera permanente. Además, el tema de la transparencia no solo va por implementar estos mecanismos de control, sino también transparentar los gastos de campaña. Miguel, nuestra norma ha sido tan débil que a un candidato poco o nada le ha valido violentar la ley. La han violentado porque también los límites de gasto electoral han sido demasiado bajos. Una campaña presidencial, de acuerdo a la norma vigente, no podía superar el $1.900.000, cuando todos sabemos que una campaña presidencial cuesta mucho más de eso, incluso las autoridades de la función electoral. Y se han visto elecciones donde, a la vista de todo el mundo y de las autoridades electorales, se violentaba la norma y luego lo que se hacía era se pagaba una multa. El hecho de que entonces se eleve el techo del gasto electoral, sin que esto signifique, por supuesto, incrementar los fondos públicos, pero sí darle la posibilidad a los candidatos de transparentar esas donaciones que reciben de personas naturales, con ciertos límites también. Una persona natural podrá aportar no más del 5% del gasto total de la campaña, y ese gasto no puede superar el 30% del valor que esa persona pagó en su impuesto a la renta al año anterior. Veíamos personas que hacían donaciones importantes a las campañas electorales cuando eran personas que ni siquiera habían reportado impuesto a la renta. Claro, casos, lastimosamente tenemos que remitirnos a las investigaciones en Fiscalía de los casos que mencionamos. Gente que llegaba al salario mínimo aportando $5 y $10.000. ¿Cómo se puede explicar eso? Así Eso es. ya no habrá hoy.
Así es, de hecho establecemos estos controles en las donaciones, además en el tema de donaciones en especies, también se establece un monto de no más de 5% del valor total de la campaña y además la obligatoriedad de monetizar estas especies, es decir, transformarlas en un valor económico que deba ser reportado también a la autoridad electoral, no al final, 30 días después de finalizar la Cada 15 campaña, días hoy. sino así es un control cada 15 días con el fin de que el Consejo Nacional Electoral pueda ir monitoreando la información que presenta la organización política y pueda implementar estos controles de manera oportuna. También un tema importante que probablemente nos ayude a que exista mayor transparencia en la información es que hayamos cambiado las responsabilidades en torno a la información que se entrega al Consejo Nacional Electoral. Hasta ahora la única persona responsable era la persona contable de la organización política, que era un funcionario que realmente tenía que presentar toda la información y era la única responsable frente al Consejo Nacional Electoral. Ahora lo que hacemos es que esta información tenga responsabilidad no solamente de la persona contable o la encargada de esta información, digamos, de manera profesional, sino también de la organización política. Además de eso, el jefe de campaña tendrá una responsabilidad solidaria y hasta el candidato tendrá una responsabilidad pecuniaria en torno a la información que se entrega a la autoridad electoral. Eso también es importante aclarar y nos parece que va a motivar a los candidatos a dar esta información de manera oportuna, porque saben que si no cumplen tendrán una responsabilidad solidaria e incluso una solidaridad pecuniaria en el caso de los candidatos. La obligatoriedad también de que todos los aportes tengan que hacerse a través de un sistema bancarizado. Claro. Quedan prohibidos los aportes de personas naturales en efectivo y además la prohibición de que los candidatos reciban aportes de personas jurídicas, precisamente para evitar que los candidatos lleguen ya con compromisos con ciertas empresas. Para no lograr contratos del Así Estado, es, si es que así llegan es. al poder. Ahora, uno de los temas también fundamentales es cómo lograr que en el país se fortalezcan las organizaciones políticas, que haya nuevos liderazgos. ¿Para qué debiera servir el fondo partidario permanente que ustedes, los ecuatorianos, aportamos a través de los impuestos y el Estado entrega a las organizaciones políticas? ¿Se va a destinar de ese fondo partidario el 60%? El 70% para la formación de las bases para un proceso de formación ideológica y porque realmente, Miguel, esta reforma lo que hace es tratar de fortalecer las organizaciones políticas desde su militancia a través de destinar este 70% del fondo partidario a la formación de bases con el fin de que desde las bases se vayan orientando ya las organizaciones políticas con liderazgos más sólidos, más comprometidos con los ideales de esa organización política. También se mejoran los plazos, por ejemplo, para los procesos de democracia interna. Si se hace una democracia interna a última hora solamente para avalar los candidatos que han sido seleccionados por el cacique del partido, realmente es complejo y es muy difícil así que se promocionen proyectos con líderes que tengan un crecimiento dentro de la organización. Lo que se hace es fortalecer entonces los procesos de democracia interna también. Es decir, a más de estos recursos de formación, se fortalecen los procesos de democracia interna, que los mismos se hagan de manera más oportuna, en periodo de 15 días, 60 días antes del inicio del cierre de inscripción de candidatos, con el fin de que estos procesos puedan ser acompañados oportunamente con el Consejo Nacional Electoral y además el Tribunal Contencioso Electoral tenga el tiempo suficiente para resolver causas en este sentido, si es que existieran violentaciones de los derechos de los militantes durante estos procesos de democracia interna. Asambleísta Peña, uno de las observaciones, cuestionamientos que se ha formulado es que en las campañas no hay debates. La propia Constitución, artículo 115, ya dispone desde el 2008 los debates no se han cumplido. Hoy, ¿cómo se va a implementar a fin de que se pueda patrocinar debates en una campaña y que sean libremente los electores los que escojan a sus candidatos? Así es, mire, recibimos la propuesta de que la obligatoriedad del debate pues se dé en todos los niveles electorales, de elecciones. Sin embargo, también teníamos ahí una limitante real, el tema económico, el tema de tiempo, las autoridades electorales tienen que estar enfocados en 1000 otros temas de control y demás. Entonces, lo que hemos hecho es, en efecto, para no desconocer la necesidad de impulsar no personalismo, sino
impulsar el apoyo de los ciudadanos hacia una propuesta. ¿Y cómo apoyan el ciudadano esa propuesta si no la conocen? Si el candidato no tiene la oportunidad de defenderla con su contrincante, establecer un diálogo, un debate que le permitan al ciudadano evaluar, no en base a la dádiva que recibió, sino en base a la propuesta, cómo se desenvuelve ese candidato frente a los demás. Entonces, la obligatoriedad del debate para elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta serán mandatorios. Además, los debates para los candidatos a prefectos y también los debates para aquellos cantones, en relación a las alcaldías, de cantones que tengan más de 100.000 habitantes. Hemos hecho esa pequeña, digamos, obligatoriedad porque queríamos dar cumplimiento. Sin embargo, también entender las reales limitaciones económicas y de tiempo que se pueden dar dentro del desarrollo de una campaña para la función electoral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En todos los niveles será responsabilidad del CNE promover estos debates con la academia, con las organizaciones sociales y demás. Pero ya en elecciones presidenciales, en elecciones de prefectos y en elecciones de alcaldías, será obligatorio para aquellos cantones que tienen más de 100.000 habitantes. Ahora, todo esto que es importante queda en manos ya una vez aprobada la ley y que se publique en el registro oficial. ¿Será el máximo organismo electoral el que aplique estas normas? ¿Cómo lograr, por ejemplo, que se agilicen procesos que ya el país ha podido ver, que no se repitan los apagones, que funcione el sistema, el software? ¿Cómo desde la ley se puede exigir que estos procesos no solo tengan transparencia, sino que en la transmisión de datos, en la entrega de resultados, sean muy ágiles en los organismos electorales? Así es, mire, la reforma también ha cuidado esa parte importante de la transparencia en torno ya al manejo de los votos y demás. Entonces, hay algunos temas. En 120 días, de acuerdo a la disposición transitoria 5 y 7.8 que se aprobó dentro de la reforma, en 120 días el Consejo Nacional Electoral debe realizar auditorías a su registro electoral, auditorías al sistema informático de conteo de votos y auditorías al sistema de validación de firmas. Estas tres auditorías deben realizarse en un periodo de 120 días para dar cumplimiento con lo que establece la ley, precisamente porque los legisladores han estado conectados con esta preocupación. ¿Cómo asegurarle a la ciudadanía que el CNE tiene estas herramientas que son fundamentales para un sistema democrático con las auditorías respectivas independientes que tengan información clara y que nos permitan a los ecuatorianos tener la garantía de que estos sistemas no repetirán las taras que tuvimos en las elecciones pasadas? En el tema de escrutinios también se hacen algunas modificaciones. Se establece el rol de los vocales dentro de las juntas receptoras del voto. Los mismos no podrán ausentarse durante la jornada electoral. Se eliminan las juntas intermedias, pero también se aclara el proceso de escrutinio y se establece también este mecanismo de transmisión ininterrumpida de la información, donde el Consejo Nacional Electoral tiene que difundir públicamente los resultados electorales provisionales y las imágenes de las actas de instalación y escrutinio. ¿Y qué sanción habría si suspenden, si vuelve a pagar el sistema? Mire, en relación a las sanciones, tenemos asimismo reformas que han hecho un importante trabajo en torno a la dosimetría del Código de la Democracia. Ciertamente la norma vigente ha tenido conductas que han sido, digamos, prohibidas, pero sin la sanción pertinente, es decir, quedaba en el aire. Y las sanciones que existían también eran muy débiles. ¿Qué es lo que hace entonces la reforma? Clasificar las sanciones en leves, graves y muy graves. La sanción leve, la multa pecuniaria es de 1 a 10 salarios básicos unificados. En la sanción grave va desde 11 salarios básicos unificados a 20 salarios básicos unificados, además la posibilidad de que la persona sea destituida, si es que es un funcionario el que ha cometido la infracción, y además la posibilidad de suspender sus derechos políticos de 6 meses a 2 años. Y la muy grave, que tiene ya multas pecuniarias de 21 a 70 salarios básicos unificados, la destitución del funcionario y además la suspensión de derechos políticos de 2 a 4 años. ¿Cómo se puede garantizar la mejor representatividad de los candidatos con el cambio del método DONT al método Webster? Mire, realmente ya hay una serie de debates y argumentos y la verdad sí me sorprenden porque hay personas que decían que esto es un cambio cosmético que no va a tener mayor impacto, otros dicen que sí tiene mucho impacto. Yo creo que sí, definitivamente era una reforma necesaria. Si bien el método... Al menos
que con 45, 48, 50% de votos no tengan el 80, 85% de representación. Así es, si bien el método de Hunt es un método también proporcional, indudablemente el método de Webster mejora esa proporcionalidad. Así es que al mantener el número de distritos era importante por lo menos hacer el cambio de método y creo que fue una decisión adecuada separar esa votación aparte con el fin de que la gran mayoría de artículos tenga un número amplio de respaldo, como se vio, de 119 legisladores, 113 votaron a favor, y el cambio de método que se lo aprobó con 76 votos. Pero creo que eso va a ser una herramienta importante para mejorar esa representatividad en la Asamblea Nacional. Y ahí, Miguel, si usted me permite, me gustaría hacer una reflexión. Ha habido algunas críticas en torno a que esto va a perjudicar la gobernabilidad. Y yo quisiera consultar a los ciudadanos, bueno, ¿tenemos ahora o no gobernabilidad? Es una asamblea que permite o no la gobernabilidad al Ejecutivo, al gobierno. Hemos tenido el método de Hunt hasta la fecha. Y mire cómo hemos visto que bancadas que llegaron de manera mayoritaria se dividen durante, el periodo legislativo. Tenemos bancadas de 4 legisladores, de 8 legisladores. Es decir, realmente el método no va a garantizar la gobernabilidad. Lo que garantiza la gobernabilidad es el nivel de diálogo y consenso que desde el Ejecutivo y desde la Asamblea Nacional se pueda generar. Lo que sí hace el cambio de método es indudablemente mejorar esa proporcionalidad y representatividad que son fundamentales en un sistema democrático. La presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, asambleísta Jimena Peña, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios continuamos, Platinum FM y Radio Quito, este diálogo con la asambleísta Jimena Peña. Un feliz miércoles y recuerden, si desean revisar las entrevistas en la página web de El Comercio. Muy buen día, un feliz miércoles.